Buenas tardes a todos. Para concluir el día de hoy, voy a contaros en nombre de muchos de los miembros de la Asociación Zamora Protohistórica un poquito lo que es la excavación, una de las excavaciones que llevamos los miembros de la excavación, el yacimiento de la Edad del Hierro. Y bueno, aparte de contaros información sobre este yacimiento, también es un poquito historia propia, historia de lo que ha sido nuestra asociación, antes incluso de que fuera una asociación. Entonces, el Castro de Peñas de la Cerca lo excavamos en torno al año 2007-2008 y hemos venido haciendo diversas prospecciones realmente desde entonces, pero bueno, los años de excavación fueron 2007-2008. Aquí vemos localizaciones en el noroeste de la provincia de Zamora. Este es el lago de Sanabria, la Puebla de Sanabria, el río Tera y Río Negrito es un pueblo muy pequeñito que está como a 1 kilómetro al noreste del yacimiento. Y bueno, vamos a ver ahora una imagen de la provincia y bueno, aquí este punto grande sería la ubicación del yacimiento de Peñas de la Cerca y este de aquí, ya sobre el río Esla, sería el yacimiento del Castillón, que son los dos yacimientos que hemos venido excavando desde que los miembros de la Asociación Zamora Protohistórica desde el año 2007. En sí, el yacimiento de Peñas de la Cerca, en los años 2007 y 2008 realizamos 5 sondeos. Realmente 4 de ellos fueron los más importantes, 2 en el año 2007 y 2 en el año 2008. El sondeo número 2 se centraba en las estructuras habitacionales, una cabaña que encontramos en la segunda terraza del yacimiento, y el sondeo número 3 se concentraba en una zona que hemos venido a denominar funcional, que se correspondía en superficie con un depósito de molinos, de manos de molino, de una grandísima cantidad de útiles líticos que luego vimos que realmente estaban depositados allí de manera secundaria y realmente en estratigrafía no vimos ninguna respuesta que se correspondiera con lo que vimos en superficie, ¿no? El asentamiento es un asentamiento fortificado en altura, aproximadamente entre el recinto amurallado y el sistema defensivo sería aproximadamente una hectárea y media. La cronología, nos faltan estudios cronológicos absolutos, tenemos datos más bien relativos de estudios de la cerámica, de estudios comparativos y lo ubicamos en la primera Edad del Hierro. Es un yacimiento completo desde el punto de vista de que hemos podido registrar tanto sistemas defensivos como estructuras habitacionales y por lo tanto es bastante interesante en ese sentido. Su ubicación se caracteriza por estar cerca de los recursos fluviales, tanto el río Tera como el río Negro. El río Tera pasaría al sur del yacimiento y el río Negro pasaría al noreste. Y uno de los aspectos más llamativos del yacimiento es la gran cantidad de molinos, una variedad de industria lítica, desde molinos, manos de molino, puntas de flecha, pesas de red, pesas de telar, es decir, una grandísima cantidad de utensilios líticos que salían en superficie. Si no recuerdo mal, alrededor de unos 90 útiles líticos, desde los grandes molinos barquiformes que encontramos hasta pequeños proyectiles, pequeños afiladores indeterminados, una grandísima cantidad de ellos. La mayor parte en superficie, pero muchos también aparecieron en el entorno habitacional de la cabaña. En la imagen podéis ver en la parte superior a uno de los miembros de la asociación excavando y en la parte de abajo un detalle de los grabados que ya los registró Esparza en los años 80 y que es una de las cosas más visibles y más llamativas del yacimiento. El acceso a los recursos, como comentaba anteriormente, sobre todo el río Tera y pequeños arroyos, el río Tera y el río Negro y pequeños arroyitos que van fluyendo hacia estos ríos. Los recursos mineros, cobre y estaño, es una zona que los recursos mineros no están cerca, pero se estaría controlando las vías de acceso, las vías de comunicación hacia las zonas mineras, que sí estarían sobre todo más en la zona de Lubián, la zona de la Sierra de la Atalaya, de la Moneda, esa zona del noroeste de la provincia de Zamora, o bien ya en la Sierra de la Culebra, es decir, no estarían propiamente dichos allí los recursos minerales, por lo menos lo que nosotros hemos determinado hasta el momento, pero sí estaría controlando el acceso a las vías de acceso a estos recursos, que prácticamente es el Valle del Tera, es decir, está en una posición media del Valle del Tera. Lo mismo ocurre con los recursos líticos y los recursos agrarios, es decir, toda la vega del Tera
desde la ubicación del Castro, que es un pequeño cerro testigo al sur de la Sierra de la Cabrera, pues hasta que no comienza la Sierra de la Culebra hacia al sur, es un valle, una vega fluvial bastante fértil, que podía haberse utilizado tanto para recursos agrícolas como para recursos ganaderos o cinegéticos. El control del territorio, bueno, es un lugar estratégico en altura. Desde este lugar se vislumbran varios asentamientos castreños. Desde este, que está el más cercano, es el Castro de la Torrecilla, que está justo es una pequeñita península que hay sobre el río Tera y es visión directa, pero bueno, se verían desde tanto el cerro del Alto del Castillo de Pola de Sanabria, San Juan, es decir, el cerro de San Juan, que estaría a unos 15-16 kilómetros, al noroeste, el Castro de Otero de Centenos, es decir, es un valle en el que, aparte del control de la vega fluvial, también tiene un control estratégico visual de otros yacimientos. Y justo el lugar desde donde se observa mayor cantidad de yacimientos castreños es el lugar donde se encuentran los grabados esquemáticos, ¿no? Como si estuviera marcando en ese punto la importancia estratégica del yacimiento. Bueno, esto tiene que ver casi más con lo que es el desarrollo de la excavación, cómo nosotros empezamos a excavar y cómo el desarrollo de la propia excavación y la problemática con la que nos encontramos, ¿no? Podemos clasificar la problemática de la excavación de este yacimiento en tres categorías. En primer lugar, la división parcelaria. En segundo lugar, que es un entorno completamente forestal, en el que no se podía tocar ningún árbol. Y bueno, otra problemática que ahora analizaremos. En cuanto a la división parcelaria, bueno, esto es una fotografía aérea y es una fotografía aérea del SIGPAC, y esto nos está marcando que en un yacimiento de 1,5 hectáreas, pues las grandes parcelas que veis pertenecían a un municipio, a un ayuntamiento, pero todas esas parcelas pequeñitas pertenecían a diversos propietarios, ¿no? Entonces esto nos limitó mucho a la hora de excavar, porque primero, para localizar realmente los propietarios, si seguían vivos o no, los herederos, y bueno, una problemática bastante grande que nos limitó a excavar en dos sitios, uno en la zona del Ayuntamiento de Palacios, que es esta zona de aquí, y otro una parcelita que, si no me equivoco, es esta de aquí, es decir, solo pudimos excavar en esas dos zonas. En segundo lugar, el problema que nos supone el excavar en un bosque, porque es que excavar en un bosque, pues básicamente había algunas zonas abiertas, pero claro, tenía que coincidirnos que las zonas abiertas también se correspondieran con parcelas en las que pudiéramos excavar. Pero básicamente el aspecto con el que nos encontramos es este. Entonces eso dificulta el acotar una zona para excavar, el sacar fotografías, que la luz de la fotografía que la sombra de los árboles no impida ver lo que nosotros queremos ver. Entonces, bueno, es un yacimiento un tanto ingrato desde este punto de vista, porque la imagen es muy poco visual, nos explica muy pocas cosas. Y bueno, aquí veis, por ejemplo, un ejemplo claro de sacar una foto. Era un día soleado, pero vamos, nos daba un poco igual, porque donde daba el sol, pues la cartela no se puede distinguir, la sombra de los árboles impedía muchísimo lo que es el registrar los datos de la excavación. Y bueno, en cuanto a otra problemática, algo que estamos todos familiarizados, pues la colaboración local, un poco lo que he ido mencionando hasta ahora, ¿no? Pues que realmente hasta el segundo año no conseguimos que los ayuntamientos casi ni que nos contestaran, ¿no? El tema de la climatología, a pesar de ser agosto, pues ya en agosto, a partir de la segunda quincena, nos llovió varios días, entonces eso impidió parte del trabajo. Los poquitos recursos, pues era el segundo año, tercer año que nosotros llevábamos la asociación, y bueno, pues los poquitos recursos económicos y los medios que teníamos también limitaban lo que es el desarrollo de la excavación. Y en cuarto lugar, pues la falta de análisis, ¿no? Es decir, nosotros lo que hemos venido haciendo ha sido recoger los datos, excavar, hacerlo lo mejor que podíamos, y bueno, pues es lo que hemos podido hacer, ¿no? Es decir, hay una serie de datos que sería muy interesante poder analizar, de materiales que sería muy interesante poder analizar, pero bueno, de momento se han recuperado y sería parte de las investigaciones futuras. Un poquito, en resumen, el yacimiento de Peñas de la Cerca es un asentamiento fortificado que está a unos 1085 metros de altura, 2 metros cuadrados, así es un error. Tiene casi 2 hectáreas, unos 75 hectáreas de hábitat. Bueno, en realidad casi
1 hectárea, 25 más o menos sería lo que es la zona habitada, el resto sería la ladera de la montaña, que se completa, ese primer recinto amurallado de la ladera se completa con una serie de terrazas, con un muro que sostiene la presión de la propia ladera, que en total nos hace un recinto en unas 4 hectáreas y media, o sea, bueno, la zona habitada casi 2 hectáreas y la zona amurallada o la ladera fortificada pues alrededor de 4 hectáreas y media. El recinto amurallado de esas primeras 3 terrazas estaría compuesto por 2 líneas de muralla. Aquí tenemos 3 porque una de ellas se bifurca en 2. Entonces, en el punto norte del yacimiento, noroeste del yacimiento, serían 2, pero hay un punto donde gira la ladera que la muralla se bifurca. Entonces, según la curva del terreno, hay una especie de Y, de bifurcación, y salen 2 brazos de la muralla, y bueno, al final lo que tenemos son 3 líneas concéntricas de la muralla. Los aterrazamientos, contando desde el más alto de todos hasta el último que cruza la carretera que une el pueblo de Palacios con el de Río Negrito, llegamos a contar 11 aterrazamientos con sus 11 muros, algunos más visibles, otros menos visibles, algunos mejor conservados, algunas terrazas más amplias, otras muy pequeñitas, pero bueno, una gran variedad de ellos. Y entre los muros defensivos, los muros terreros, las líneas que pudimos llegar a documentar, pues registramos alrededor de unos 16. Pues esto, bueno, son datos numéricos, pues nada, 1943 metros de estructuras lineales, no solo de muralla, pero bueno, algunas eran murallas, otros eran antemuros, otros eran muros para sostener la ladera. Y bueno, los 5 sondeos arqueológicos que realizamos entre 2007 y 2008, y las 2 campañas pudimos recoger 780 fragmentos cerámicos y 96 elementos líticos. Es un poquito el resumen de lo que es el yacimiento de Peñas de la Cerca, el resumen de las 2 campañas y bueno, las diferentes prospecciones que hemos ido realizando. Bueno, el dato de las semillas, os lo contaré más adelante. En la cabaña, en uno de los niveles de la cabaña, nos encontramos un pequeño conjunto de 45 semillitas quemadas que se han conservado, y bueno, pues es un dato interesante que ahora os contaremos. Esta sería una fotografía aérea con un poco lo que es la reconstrucción de las líneas defensivas del asentamiento. Esto de aquí sería el recinto continuo habitado y amurallado, y esto de aquí, y lo siguiente, la zona de hábitat, y lo siguiente sería lo que es la ladera amurallada, ¿no? Entonces, bueno, lo que vemos aquí marcado en blanco y con este reborde negro serían las estructuras de muros y de murallas que hemos podido ir distinguiendo. En realidad, muchos de ellos no eran del todo continuos, aquí había otro también, pero bueno, en algunos de ellos había como espacios abiertos para ir conduciendo el acceso por la ladera de una manera determinada y evitar un acceso directo, pero bueno, es una simplificación de las prospecciones que hicimos sobre el terreno. Los sistemas defensivos, llegamos a excavar parte de la muralla exterior. Esto sería en este puntito de aquí, más o menos, sería, se ve aquí, este sondeo que hicimos. Un sondeo pequeñito porque, bueno, pues por los problemas que os hemos ido diciendo, y como veis, pues aquí donde encontramos un espacio en la muralla en el que no había 2 árboles seguidos, pues bueno, es donde hicimos el corte para excavar, y bueno, lo que nos encontramos fue pues la cara exterior. Al interior no encontramos una cara interior, por lo que hemos deducido que era un muro simple, muy simple, de un paramento único, que más que nada tendría una función de sostener lo que es la presión de la terraza, y tendría una altura, bueno, el derrumbe, que aquí no lo vemos, pero bueno, podía llegar, calculando el derrumbe que tenía con el resto que nosotros, con la ruina de la muralla que estaba bajo la superficie, alrededor de unos 2 metros aproximadamente, es decir, no era un muro excesivamente llamativo, ¿no? Lo que sí podemos añadir, aparte de esta fotografía de la excavación, es bueno, estas 2 líneas de murallas que os hemos comentado, los varios antemuros que son estas 2 pequeñas estructuras que hay aquí, 2 antemuros pequeñitos que estaban construidos de manera paralela
al muro que excavamos. Y en la zona norte del yacimiento, en esta zona de aquí, hay una zona hundida que hemos interpretado como un foso, pero tendríamos que realizar más estudios sobre el terreno para realmente determinar si cumplía esa función. Esto no es una fotografía aérea del yacimiento, y aquí, bueno, pues más o menos os marcamos las líneas de lo que es el recinto habitado, ¿no? Aquí veis lo que os contaba antes de esas dos líneas de muralla, que en un punto en el que la ladera, el relieve cambia, pues se bifurca para cubrir toda la superficie de esa terraza superior, ¿no? Entonces, para cubrir ese desnivel surgen dos murallas de una que inicialmente era la misma. Aquí en esta zona es donde hemos ubicado el hábitat del yacimiento, y entre la muralla de la zona más elevada, de la acrópolis del yacimiento, y esta muralla interior es donde encontramos donde excavamos la cabaña, ¿no? Y esto sería un poco redundar un poco en la misma información, que son las diferentes líneas que iban aterrazando el terreno de la ladera. La primera terraza de la acrópolis, la segunda terraza y la tercera terraza, que son las tres zonas que denominamos, o que hemos determinado que estaba la habitación del poblado. Y en esta segunda terraza, en ese punto entre la muralla de la acrópolis y la muralla interior, es donde pudimos excavar y donde encontramos los restos de la cabaña que ahora vamos a exponer. Esta es una fotografía de la estructura de la muralla, de la muralla. Como veis, es un paramento muy simple, es decir, hay mampuestos de todo tipo, de todo material, cuarcita, granito, de todo tamaño, no había mortero de ningún tipo, es decir, un muro pues, bueno, bastante precario. Esta es una fotografía sin excavar de otra zona en la que pretendíamos que fuera visible el diferente aterrazamiento del terreno. Entonces aquí se ve, esto es precisamente la zona entre la muralla interior y la muralla exterior, que hay un desnivel, y bueno, aquí debajo de esta loma se encontraría la ruina de una muralla, y aquí de la otra, ¿no? Los jalones estarían marcando los dos puntos de inicio de las terrazas. En cuanto a las estructuras de habitación, excavamos muy poquito en relación a lo que nosotros pensamos que debía ser la estructura de habitación, porque a pesar de haber excavado un sondeo y haber hecho una ampliación del sondeo, realmente no tenemos una idea clara de cómo era la forma de la cabaña. Así que hemos podido determinar varios elementos interiores, saber más o menos cómo era la estructura, pero lo que es la forma y las dimensiones, sobre todo, de la cabaña no las tenemos del todo determinadas. En profundidad tampoco lo pudimos excavar del todo, llegamos a determinar 2 niveles, posiblemente 3 niveles de ocupación de la cabaña, pero nos quedamos en un nivel donde aparecieron precisamente las semillas y determinados niveles de cenizas, maderas quemadas, restos de lo que parecía un banco de piedra. Nos quedamos ahí en ese nivel, pues bueno, por tiempo, por recursos y bueno, pues por lo que pasa muchas veces, ¿no? En concreto, las fotografías que tenemos aquí se corresponden con el segundo nivel de ocupación, en el que tenemos mejor datado, puesto que el más tardío, el más próximo a la superficie, era un tanto heterogéneo, y el anterior, el más antiguo, pues lo tenemos incompleto porque no pudimos excavarlo del todo, ¿no? Entonces esta fase es la fase de ocupación en la que hemos podido determinar los hoyos de poste y restos de un hogar que justo nos coincidió en el perfil, por lo tanto lo pudimos excavar pues a su mitad, por así decir, ¿no? En cuanto a los hoyos de poste, nos aparecieron en total, creo recordar, 8, entre 8 y 9, 6 en este sondeo inicial y otros 2, otros 3 en la ampliación que hicimos, y en esa ampliación también encontramos restos de adobes con improntas que nos dan un poquito información, ahora veremos, de cómo puede ser la estructura, de cómo podía el soporte de esa cabaña. Esta es una fotografía pues, más grande del aspecto de este sondeo, de este primer suelo de este segundo suelo de ocupación, perdón. Y bueno, pues vemos algunas zonas rurefactadas, el hogar estaría en esta zonita de aquí, ¿vale? Entonces bueno, pues, los diferentes hoyos de poste al interior, y por aquí, para más o menos ubicarnos,
después de este árbol hacia el exterior ya se encontraba la muralla, es decir, de aquí había un desnivel, era la zona de mayor desnivel del yacimiento y había alrededor como unos 4 metros de altura. Aquí es el tramo de muralla que mejor se ve, que había aproximadamente unos 4 metros de muralla visible sin excavar. Y sobre esa terraza es donde excavamos donde encontramos esta cabaña. Aquí os marcamos un poquito, resaltamos los hoyos de poste, un detalle de los hoyos de poste, que bueno, la estructura pues, es más o menos la convencional, pues entre unos 10-20 centímetros de diámetro, con lajas de pizarra enhiestas, formando lo que es el hueco para la ubicación del poste. Esta sería una representación del sondeo, detallando solamente los hoyos de poste y bueno, una piedra bastante grande, una laja de piedra que bueno, la registramos porque bueno, en muchas ocasiones podía también haberse utilizado como soporte para otro poste, ¿no? Entonces, bueno, estas son fotos de los compañeros del proyecto, de la asociación, pues bueno, atestiguando pues, que estuvimos allí trabajando aquel verano del 2008 y bueno, los diferentes restos que fuimos encontrando. Este es el sondeo, este aquí superior es el sondeo de la cabaña, creo recordar que también, este es de la muralla, estos tres de aquí son de la cabaña y este de aquí abajo es de la muralla interior. Este se correspondería con el nivel de la cabaña anterior al de los hoyos de poste en el que nos paramos. Y bueno, pues es donde nos encontramos estos niveles de cenizas, de repente en un estrato muy suelto, un estrato de tierra muy suelto, de repente nos encontramos que alrededor de 1,20 m de profundidad nos empezamos a encontrar con piedras de gran tamaño, ¿no? Que nos hacen pensar pues, en otro tipo de estructura, ¿no? Veníamos de esa etapa intermedia que excavamos, aparentemente de una cabaña de un muro de adobe con hoyos de poste, con varios hoyos de poste, y de repente, después de pasar ese nivel, nos encontramos con los restos de una fase anterior en la que aparentemente parece haber un aparejo un aparejo lítico y de gran tamaño en comparación con lo que nos encontramos actualmente. Esto es un poquito el resumen otra vez de las imágenes anteriores. Y esto es cuando la diferencia entre el nivel de los hoyos de poste y el nivel posterior, el más reciente que os comentaba anteriormente, que era más heterogéneo. Un detalle del hogar, que realmente era un hogar muy pequeñito, estaba formado por esquistos triangulares que formaban, imaginamos que la otra parte sería semejante, entonces formaba un hogar muy pequeñito, refractado. Y bueno, si realmente pensamos que esto sería el centro de la cabaña, pues podemos hacer una estimación, ¿no? De lo que podía ser la cabaña si ubicamos el hogar en el centro, ¿no? Pero no tenemos tampoco datos del resto de la cabaña como para decir realmente si era el centro o si no era. Entonces, esto es una imagen de los restos de adobe con las improntas de haber estado soportando bastones de madera en su interior, como si hubiera estado formando una estructura de una empalizada para formar los muros exteriores de la muralla. Nos encontramos muy poquitos, pero los que nos encontramos realmente se conservaba bastante bien las improntas de los bastones de las ramas o de los bastones de madera. Por lo tanto, a partir de estos datos, pues hemos ido reconstruyendo la cabaña, hemos hecho una reconstrucción de la cabaña de Peñas de la Cerca, en lo que podemos destacar que los elementos estructurales que podemos registrar son, por un lado, los hoyos de poste y por otro lado la empalizada. Los hoyos de poste formado por la fosa que estaría rodeada por esas lajas de pizarra, de entre unos 15-20 centímetros de diámetro. Los había mayores, había uno de 7-8 centímetros, entonces bueno, es diferente tipos de hoyos de poste en cuanto a los tamaños, 6 en el sondeo 1, 2 en el sondeo 3, que es la ampliación del sondeo 1, esto es de aquí. Y en cuanto a la estructura de adobe que podría estar formando el muro de esta cabaña, pues bueno, básicamente los restos de adobe con esas improntas, otros restos que no conservamos las improntas, pero que sí que podemos
pudimos encontrar en el estrato pues, adobes disueltos en lo que es el propio estrato y ya el adobe que os comentaba con las improntas de bastones de madera. Con todo esto, bueno, pues más o menos hacemos una reconstrucción de lo que pudo ser la Cabañas de Peñas de la Cerca. Pensamos que más que planta circular podía tener una planta ovalada, por eso, ¿no? por la existencia de varios hoyos de poste que pudieran estar soportando la techumbre en varios puntos, no solo en un punto, y pues bueno, pues con un muro exterior formado, o una pared exterior formada por una pared de adobe reforzada con una estructura interior de madera. Los postes soportarían el interior de la cabaña y una empalizada exterior, una pared formada por una estructura de madera con adobe. Bueno, esto es una reconstrucción de Fran Tapias, de un compañero que nos suele hacer varias reconstrucciones del Castellón, en este caso pues de Peñas de la Cerca, y bueno, a partir de los datos que le fuimos dando, pues bastante fiel a los datos que nosotros le dimos. No sabemos si los datos que nosotros le dimos serían realmente los que fueran, pero los datos que nosotros le dimos están bastante bien reconstruidos, ¿no? Entonces aquí podemos ver los grabados, la estructura de la muralla. Bueno, vemos un campo de piedras hincadas. Nosotros no hemos encontrado un campo de piedras hincadas, pero bueno, es un poco una reconstrucción hipotética de lo que pudo ser. Cuando nos encontramos con unos niveles de aterrazamiento tan numerosos, pues siempre piensas ¿por qué? ¿No? Porque estos aterrazamientos, y siempre se le da la explicación de, bueno, pues para controlar el acceso, para que el acceso no fuera directo, pero bueno, también pudieron tener otro tipo de usos, ¿no? Pues por ejemplo la ganadería o la agricultura, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco representar los diferentes tipos de actividades económicas que pudieron llevarse a cabo también en el asentamiento. Y en la parte superior, en la parte habitada, pues tenemos aquí pues unos individuos que están utilizando los diferentes molinos, porque nos parece interesante reflejar este dato, ¿no? Porque la cantidad de molinos y de manos de molino que nos encontrábamos era muy llamativa. En cuanto a los materiales, que son los que nos van a dar un poquito la cronología y un poquito la ubicación del yacimiento en cuanto a su época histórica, los materiales temáticos en relación a otros yacimientos son muy poquitos. Por ir resumiendo, las cerámicas que nos encontrábamos eran cerámicas a mano asociadas a la primera edad del hierro. El 90%, 95% de ellas estaban sin ningún tipo de decoración, únicamente algunas decoraciones de ungulaciones, de incisiones. Esta pieza de aquí casi podríamos decir que era la pieza más decorada de todo el yacimiento, es decir, un borde con ungulaciones, y predominaban las formas globulares y sobre todo usos de cocina y de almacenamiento. Una fotografía de detalle de las piezas, de los galgos y de las piezas, los dibujos que nosotros fuimos realizando en aquella época. Y bueno, comparaciones, ¿no? Es decir, cerámica pues castreña, primera del hierro, similar a la que Esparza Arroyo recogió pues, en sus estudios en diferentes castros de la provincia de Zamora, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, Gallos del Campo, el Castrico de Fradellos. En cuanto a industria lítica, bueno, no voy a repetirme más, pero bueno, era un yacimiento que encontramos muchísimos restos líticos, y bueno, aquí una representación de estos discos, estas pequeñas pesas, que bueno, podían ser tanto para telares, sobre todo para redes, y bueno, molinos de gran tamaño. Este era uno de los grandes, ¿no? Es decir, artefactos de diferentes tipos, un molino bastante grande que vemos acanaladuras, que utilizadas pues eso, para, una vez utilizada la superficie, pues para volcar el gran molido. La punta de flecha de sigles que nos encontramos en superficie próxima a esta zona secundaria de acumulación de molinos. Y uno de los artefactos más importantes fue el de la fíbula que nos encontramos justo entre el nivel de ocupación de los hoyos de poste y el nivel anterior. Esta fíbula de bronce, bueno, pues a través de estudios comparativos, si tenemos aquí una fotografía en detalle de cómo está, pues bueno, sobre todo por el resorte, hemos encontrado algunos símiles en algunas fíbulas de tipo bencarrón encontradas en la provincia de León. Y bueno, esto lo que nos dice es que pues habría ahí entre esa fase más antigua y esa segunda fase de los hoyos de poste, pues en torno al siglo VIII, siglo VII
de Cristo, ¿no? Lo cual, comparando con los datos de la exposición anterior de la cabaña de la cigadueña, que era un poco similar, ¿no? Un hogar y hoyos de poste, y según los datos que he visto no teníais, os iba hasta en los octavos y los sextos, esos... No, pero una concentración. Y bueno, los datos de las semillas que nos encontramos, bueno, falta estudiar, pero bueno, estudiarlas, y bueno, eran diferentes tipos de semillas halladas en el propio contexto arqueológico, en la zona de ocupación más antigua. Y bueno, aquí un error, no eran almendras, eran identificables eran bellotas y probablemente avellanas. Detalle. Y por último, los grabados rupestres encontrados en ese punto más alto del yacimiento, el punto con mayor visibilidad, el punto de mayor control tanto de la zona de la vega como de las zonas tanto del río como de los vados fluviales. Pues bueno, los grabados que ya se conocían, que eran 3, un cruciforme, una herradura, un bastón, un faliforme, y bueno, hay otros 2 que encontramos en esta zona aquí. Lo importante es que bueno, hay diferente tipo de técnica, no sabemos si porque quedó a medio hacer, pero bueno, o que se repasó con el tiempo, a lo largo de épocas históricas la gente lo vio y lo fue repasando, pero bueno, estos de aquí abajo eran menos visibles. Bueno, por resumir, completar un poquito con otras prospecciones que hicimos los miembros de la asociación desde el año 2007 hasta 2008, y en el noroeste de Zamora, pues bueno, el yacimiento número 1 es el de Peñas de la Torre, y estos de por aquí, el Peñas de la Cerca, el número 4. Estos yacimientos estarían asociados, los hemos presentado aquí porque estarían asociados de una manera o de otra, sobre todo por sistemas defensivos en cuanto a la tecnología, ¿no? Paramentos simples, mampuestos, muy regulares, pues los hemos traído aquí porque los fuimos a prospectar para completar un poquito la información. En conclusión, es un poblado fortificado, simple tecnología, pero con diferentes terrazas, con muros, antemuros, aterrazamientos, diferentes tipos de murallas, un recinto fortificado con una acrópolis y 3 murallas concéntricas. Y bueno, la tecnología sería muy sencilla, no hay mortero, mampuestos irregulares y paramentos simples, y bueno, tanto en sus datos geográficos como morfológicos, pues es un sistema defensivo ubicado en lo que es la cultura castellana del noroeste. Y bueno, pues para nosotros es un yacimiento relativamente interesante e importante, porque bueno, aparte de ser parte de nuestros orígenes, pues bueno, forma parte un poquito de la historia también de la asociación, de muchos arqueólogos que estamos aquí, que formamos parte de Zamora Protohistórica. Así que nada, muchas gracias.